muy buenas tardes. A continuación vamos a hablar un poco sobre las cubiertas verdes. Esta exposición está a cargo del grupo 4, el cual está conformado por Juan Pablo Bautista, Juliet Durán, María Daniela Jerez, Mónica Alejandra Noguera, María Camila Pavón y quien les habla, María Paula Jaramillo. Bueno, las cubiertas verdes. Básicamente son plantas en el último piso de una edificación. Es una instalación constructiva que tiene un manto vegetal sobre el grosor de tierra o sustrato y es concebido especialmente para obtener beneficios ambientales. Su función más importante es prevenir el paso del calor al interior del edificio producido por los rayos solares. Las cubiertas verdes se pueden dividir en tres tipos: intensiva, semi-intensiva y extensiva. Las intensivas tienen un espesor de sustrato mayor a 15 centímetros, las semi-intensivas entre 12 y 15 centímetros y las extensivas tienen un espesor de sustrato máximo de 12 centímetros. ¿Cómo construir una cubierta? Para esto vamos a seguir unos pasos. El primero es seleccionar el tipo de naturación. La naturación son los tres tipos de cubiertas que mencionamos anteriormente, que son extensiva, semi-intensiva e intensiva. Para esto vamos a tener en cuenta unas variables que son mantenimiento, riego, vegetación, peso, costo y uso. La naturación extensiva es aquella que tiene un mantenimiento bajo, no se les realiza riego, el encargado del agua pues es la lluvia, la vegetación son hierbas, pastos, el costo es bajo, su uso es capa de protección ecológica y pues su peso es entre 60 a 150 kilogramos metros cuadrados. La semi-intensiva cuenta con un mantenimiento periódico, un riego periódico, la vegetación son hierbas y arbustos, su costo es medio, su uso son techos verde diseñado y su peso es entre 120 a 210 kilogramos metro cuadrado. Y por último tenemos la intensiva que cuenta con un mantenimiento alto, su riego es regular, la vegetación son césped, arbustos y árboles. El costo es alto y su uso son parques como jardín. El peso es entre 180 a 500 kilogramos metro cuadrado. Continuar esto, revisamos los requisitos mínimos, los cuales son impermeabilidad de la placa, resistencia y estabilidad de la placa, resistencia a la penetración por raíces y seguridad del personal durante la instalación y el mantenimiento. También se debe tener en cuenta los tipos de edificación, si es nueva o existente, se deben considerar las cargas. Bueno, para esto normalmente el fabricante nos debe entregar el dato, el cual se considera una carga muerta. Dado el caso que esto no suceda, es necesario hacer el análisis detallado. Se debe considerar que la vegetación está en estado saturado. Aquí se muestran como algunos valores que se le pueden dar al tipo de cubierta, pues algunas cargas que se le pueden dar a los tipos de cubierta, y estos están dentro de los rangos que mencionábamos anteriormente. Bueno, después de realizar el análisis detallado y obtener nuestra carga, si se da que es menor a la carga muerta mínima establecida por la NSR10, nosotros como contratista debemos decidir cuál vamos a utilizar. Esto siempre y cuando tenga un respaldo válido y pertinente. Bueno, aquí podemos observar lo que nos dice la NSR10 al respecto en el título B, en la tabla 3, sobre cargas mínimas en cubierta. Aquí pues se puede sacar el dato. En este momento estamos observando las cubiertas usadas para jardines de cubierta o para reuniones, que sería pues como la cubierta intensiva, y pues su carga entra en los rangos que mencionábamos anteriormente, entonces pues como que nos puede servir o nos pueden servir teniendo en cuenta la NSR10. Bueno, quinto, altura del techo y orientación al cielo. Este es un parámetro fundamental porque aquí entra una variable muy importante que es la carga de viento. La carga de viento nos afecta directamente la vegetación y la carga de viento es directamente proporcional a la altura del edificio. Y también hay que tener en cuenta que una mayor radiación solar provoca una evaporación más rápida del agua, entonces pues esto es muy importante en el momento de elegir qué tipo de vegetación vamos a tener. Sexto, transporte y colocación del sustrato. Bueno, esto se realiza pues considerando el costo. Por ejemplo, tenemos un edificio considerablemente alto y vamos a elegir un tipo de cubierta que tenga un espesor mayor a 15 centímetros, pues llevar toda esta cantidad de tierra hasta el último piso de nuestro edificio, pues puede llegar a ser muy costoso y se nos puede salir como del presupuesto del proyecto, entonces pues evitar este tipo de contratiempos. Bueno, séptimo, drenaje. Para esto nos ofrecen unas tablas con porcentajes de desagüe necesario en cada tipo de naturación. Entonces nos dicen que para el extensivo con un espesor mayor a 10 centímetros, pues el porcentaje de desagüe es de 30%. El espesor menor a 10 centímetros, entonces el porcentaje es de 50%. Para semi-intensivos nos dicen que es un 40% y para intensivos un 70% de desagüe.
También hay que tener en cuenta el control de plagas. Para eso pues se recomienda hacer las podas necesarias y recoger estos residuos que nos quedan. La prevención de incendios. Este es pues, muy importante y sobre todo en tiempo de sequía. Entonces, con que estar pendientes y pues si la cubierta cuenta con un tragaluces, se debe mantener la vegetación a 500 milímetros de distancia. También hay que tener en cuenta la prevención de accidentes. Estamos hablando pues que estamos en el último piso de un edificio, entonces que mínimo haya pues barandas en los bordes de la cubierta. Y bueno, por último, la operación y mantenimiento. La intención de nuestra cubierta verde es que tenga la mayor vida útil posible. Para eso se hacen algunas recomendaciones, como por ejemplo, mantener el drenaje en estado óptimo, hacer los riegos necesarios, abonar y las podas necesarias. Y pues mantener las zonas verdes como lo más limpias posibles. Bueno, por último vamos a hablar de las recomendaciones. Aquí entran dos componentes muy importantes, que son componentes mandatarios y componentes opcionales. Los componentes mandatarios, qué pena, son las estructuras soportantes, impermeabilización, protección antirraíz, drenaje, filtro, medio de crecimiento y vegetación. Y los componentes opcionales son protección de la impermeabilización, aislación térmica, acumulación de agua, protección de erosión, sistema de riego, retenedores perimetrales, pasarelas, barandillas, iluminación y caja registrable. A continuación vamos a observar unos ejemplos de propuestas de montaje y ordenamiento de capas. Bueno, aquí podemos ver la intensivo hormigón, la extensivo césped y la extensivo hormigón. Vamos a hacerle zoom a esta última pues para que lo podamos observar con más detalle. Este nos ofrece varias capas, las cuales son capa de vegetación, medio de crecimiento, capa opcional de irrigación bajo superficie, rollo de drenaje, aislación de poliestireno extruido, lámina de protección de membrana, barrera termoplástica, que sería como la barrera contra raíces TPA, membrana base de 2 capas, asfalto modificado frío-caliente, adhesivo, capa de aislamiento con pendiente para techos planos y losa y hormigón. Entonces, esta es como una propuesta de cómo se podría organizar nuestra cubierta verde. Bueno, y ya por último tenemos el meme. Espero lo disfruten. Y tenemos la bibliografía y muchas gracias. Buenas, nosotros somos el grupo 5 de diseño de hormigón armado 2, el cual está conformado por Sebastián Blasco Ortiz, Fabián Mauricio Gamboa, Natalia Uribe, Samantha Vargas, Juan David Torres y quien les habla, Brian Andrés Villabona. Nuestro tema a exponer son los criterios de sostenibilidad para la mezcla de concreto. Bueno, ¿qué es sostenibilidad? Debemos hablar de sostenibilidad si vamos a exponer sobre lo que vienen siendo unos criterios de sostenibilidad acerca de algo. Bueno, la Comisión Mundial del Medio Ambiente y el Desarrollo en 1998 introdujo el concepto de el desarrollo sostenible, que es el desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de lo que vienen siendo las generaciones futuras. Y bueno, no solo se asume la responsabilidad para preservar más el tiempo de los recursos naturales, sino también para un desarrollo económico y algo más equitativo. Mayormente, pues, el concreto, pues se busca el ahorro de material y de dinero, en donde generalmente se usan materiales como adiciones y aditivos que mejoren y pues que abaraten lo que viene siendo el precio del concreto tradicional. Se justifica con el ahorro a lo que viene siendo un largo plazo con calidad de ocupantes, de la sociedad y a la naturaleza. Aquí es donde nos hacemos pues la pregunta de lo que viene siendo, ¿es el concreto un material sostenible? Bueno, pues vamos a mirar lo que viene siendo esto, ya que la producción de cemento se encuentra entre las mayores fuentes de emisiones antropogénicas de gases de efecto invernadero. Aproximadamente el 5% de las emisiones globales del CO2 representa eso. Y además aproximadamente el 60% de estas emisiones se deben a que las reacciones químicas que sufren las materias primas en el horno, pues el 40% restante son debidas a la combustión.
Bueno, ¿cómo pues aplica esto en el diseño estructural? Bueno, pues las materias primas alternativas que nosotros más conocemos son cenizas volantes y lo que vienen siendo escombros pues de otros edificios demolidos. Los escombros se pueden utilizar pues de lo que viene siendo en un concreto reciclado y son los más abundantes entre pues lo que viene siendo los residuos de construcción y los de demolición, ya que esos son como entre el 15 y el 20% en el peso. Y además mayormente pues son de concreto y cerámicos. Dichos escombros se trituran y pues se clasifican en lo que viene siendo agregados finos y agregados gruesos. Y los costos por metro cúbico de cada tipo de concreto reciclable tienen un ahorro más o menos del 6,8%, como un promedio. En las industrias que emplean carbón energético para sus componentes, para sus procesos de producción, pues se generan unos residuos resultantes de la combustión, conocidas con el nombre de lo que viene siendo cenizas volantes. Además, este concreto sostenible tiene menos segregación en la mezcla en estado fresco. Una ventaja es que tiene mayor densidad del hormigón, lo que viene a disminuir los riesgos de carbonatación y posterior corrosión del acero, pues el que nosotros agregamos al refuerzo. Menos calor de hidratación, disminuyendo la forma de microporos y aumentando la resistencia al esfuerzo a compresión. Y pues esto se presta para superficies con mejores acabados también. Además, el costo de producto terminando pues es entre un 10 y 15%, menos la de un cemento elaborado con Portland. Su necesidad del esfuerzo de la compresión, pues a los 90 días es un promedio un 60% mayor a la requerida por el diseño de mezclas a los 28 días de edad. El cemento pues ecológico, que es lo que nosotros tenemos como alternativa, resulta de una gran utilidad, pues en las aplicaciones que no lleven esfuerzo, claramente. O sea, me refiero a la producción de bloques de hormigón, tejas para cubierta, y en general pues todos los trabajos de mampostería, de obra gris y de acabados. Uno de los materiales suplementarios más promisorios para el desarrollo del concreto sostenible pues es la ceniza de cáscara de arroz. Y el uso de esta clase de materiales busca como recuperar desechos industriales y agrícolas para reemplazar parcialmente el contenido pues del cemento en concreto, ¿sí? Y de esta forma como reducir la huella ambiental. Pues, conclusiones. El uso del concreto en diferentes estructuras como vías, edificaciones, parques, otros, tiene ventajas medioambientales, estructurales y económicas. Pues también las ventajas que dan en la construcción es que dichas materias primas pues no llegarán a cuencas o a vertederos y no se usan como recursos naturales no renovables. También las plantas premezcladoras de concreto generan un porcentaje importante de desperdicio, que se estima más o menos en un 10%, pues del concreto que es producido, ¿sí? Y pues este genera un problema porque los recursos naturales, pues como la caliza, no son renovables, pero también se necesita como un sitio para colocar al final, para mantenerlo en un área, como para dejar. Y pues las áreas ya no son suficientes. De por sí no son suficientes ni para hacer lotes y eso, pero bueno. Además, los agregados reciclables se asumen como agregados gruesos y es un producto de trituración de concreto premezclado. Y pues para comprobar la granulometría se usa como base la ASTM en el capítulo 33. Además, pues la resistencia a la compresión en la ASTM en el capítulo 39, en donde los concretos reciclados tienen mayores resistencias respecto pues, a lo que viene siendo la caliza, pero requieren un mayor consumo de agua. El agregado reciclado con granulometría, pues como que produce mezclas, es de una buena calidad y un comportamiento similar a los que vienen siendo los concretos naturales, pero el uso es recomendable para el consumo de cementos bajos
es de 300 kilogramos sobre metro cúbico, porque los costos pueden aumentar considerablemente si tenemos esto en cuenta. Y además los concretos reciclados, reutilizados, pueden utilizarse como concretos de clase 2. Y bueno, el cemento ecológico resulta, como habíamos dicho, de gran calidad en aplicaciones, pues más que todo que no llevan esfuerzo. Aquí están las referencias. Y pues acá está el meme. Y pues ahí dice Bar que por qué se cayó mi edificio si yo usé concreto sostenible. Muchas gracias. Buenas tardes, nosotros somos el grupo 6 de Hormigón Armado 2. El día de hoy vamos a hablar sobre el grupo de diseño estructural y arquitectónico en la construcción con principios de sostenibilidad. Desarrollo sostenible. Cuando hablamos de un desarrollo sostenible, principalmente es el que se encarga de cubrir las necesidades básicas de las personas, como en la economía y la sociedad, para que sean equitativas. Esto con la finalidad de crear proyectos que no perjudiquen el ecosistema ni ocasionen daños en el medio ambiente. ¿Qué es el grupo de diseño estructural y arquitectónico? Principalmente el diseñador estructural se encarga de la planificación con respecto al análisis y la creación de la estructura. En cuanto al arquitecto, proporciona el diseño de forma precisa, convirtiendo las ideas plasmadas a planos. En conclusión, es el rol que asume el director de proyecto y el gerente, que va ligado al estudio económico y financiero del proyecto. ¿Cómo se va a aplicar el criterio en el diseño estructural? Los criterios que se definen pues, para una construcción sostenible se pueden aplicar definiendo factores como lo pueden ser sitios sostenibles, en los cuales pues, se medirá el impacto de la obra en los ecosistemas y pues, los recursos de la zona. Pues así también podemos establecer tecnologías pues, que permitan un uso racional del agua, como lo pueden ser aireadores para grifos o la reutilización del agua de lluvia. También pues, se permitirá el uso de materiales que pues, requieran procesos requieran menos procesos de producción en cuanto para ahorro de agua y de energía. Pues también en la disminución energética pues se pondría a disposición el mejoramiento de la calidad de luz natural y la ventilación en los interiores. Pues todo lo anterior lleva a la incidencia de un buen diseño estructural en el desarrollo de la arquitectura sostenible. Pues todo esto se logra mediante la elaboración de diseño de planos constructivos, arquitectónicos y pues estructurales, pues también haciendo análisis de presupuestos y pues en la disminución de costos. Y todo esto pues teniendo claro el estudio de la normativa, cumpliendo toda la norma vigente. Bueno, ahora vamos a dar una serie de recomendaciones para que el grupo de diseño arquitectónico y estructural logre un desarrollo sostenible. Bueno, la primera es una óptima comunicación. Como todos los grupos de trabajo es necesaria una excelente comunicación entre las partes, en este caso la arquitectónica y la estructural. Esa es la única manera en la que se podrán lograr resultados hacia nuestra meta común, que es la sostenibilidad. Otra de las recomendaciones es que es muy importante que todo el equipo tenga metas claras, saber exactamente las necesidades que van a satisfacer y pues asegurarse de que todos los resultados sean completamente sostenibles. Bueno, otra recomendación es el aprovechamiento de recursos y se refiere más que todo a que en el planeamiento en los ámbitos arquitectónicos y estructural no se tenga en cuenta en el no realizar algún tipo de desaprovechamiento injustificado, puesto que es imposible no generar residuos y pues es diferente aprovechar residuos a aprovechar recursos. Por ejemplo, si un proyecto se va a realizar en una zona rural, el aprovechamiento de recursos se refiere a utilizar aquellos recursos
recursos, valga la redundancia, que se encuentran cerca a la zona, por ejemplo, la madera. Otra recomendación y no menos importante es el uso de materiales que sean amigables al medio ambiente. Comúnmente hay muchas empresas que se dedican a transformar materiales reciclables en materiales para la construcción. Por último, y para concluir, cuando hablamos de sostenibilidad en las edificaciones, no solo analizamos los parámetros ambientales, sociales y económicos, sino también el ciclo de vida de la estructura, en donde hacemos y garantizamos una mirada hacia el futuro, realizando construcciones que poseen mayor seguridad, mayor durabilidad y menor costo, sobre todo en los procesos de reparación y daños que pueden producirse durante las edificaciones y situaciones de catástrofes o en común. También es muy importante tener y llevar a cabo cada una de estas recomendaciones ya anteriormente nombradas, en donde tanto el diseño arquitectónico como el diseño estructural son igual de importantes. Aquí tenemos el meme que hicimos en el grupo, ingeniero cuando calculando la estructura y arquitecto que hizo el diseño. Y lo que puede pasar si no practicamos la construcción sostenible. Muchas gracias.